Si nos vamos al contexto de lo que ha sido la vivienda en España, tenemos que tener en cuenta que la propiedad en España ha sido desde tiempos inmemoriales, no como en otros países, ya nos viene de cultura, pues ha sido una cosa como muy... tener una casa era pues a lo que aspiraba todo el mundo, ¿no? De manera que España se convirtió en el país donde el porcentaje de propiedad de vivienda es de los más altos del mundo, el 80 y pico % de propiedad, ¿vale? Esto, en principio, pues bueno, era una situación más o menos que estaba controlada hasta que llegó la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria, pues bueno, se dieron cuenta las entidades financieras, los mercados, etcétera, de que esto podía ser una gran negocio. Entonces, allí en Novarris, gente que estaba ya en el movimiento asociativo, etcétera, etcétera, pues se reunieron cuando vieron ya lo que era la bombolla inmobiliaria, que los precios iban subiendo, que esto era un disparate, etcétera, etcétera. Tuvieron una reunión en Ateneo de Novarris y estuvieron discutiendo pues, la problemática que había y qué posibles soluciones o propuestas se le podía dar, ¿no? Entonces se habló de muchas cosas, autogestión, en fin, propiedad privada, no propiedad privada, y llegaron como una especie de conclusión de que una de las cosas factibles y que está funcionando en Europa era el alquiler público asequible. Hemos de tener que tener en cuenta que en Europa, en muchos países, el 60% de la vivienda de alquiler es de alquiler público. Por ejemplo, en Alemania, un alquiler es el doble barato que en España. Bueno, pues esta gente, estos compañeros se reunieron, yo entonces no estaba, yo entré después, y montaron una cosa que se llamaba proespeculación. De proespeculación surgió 500 por 20, que en principio era que se pedía al distrito que hubieran 500 viviendas al 20% de los ingresos. Eso era entonces, que había más o menos trabajo. Ahora habría que volver a estudiar los ratios, los tramos y qué pasa con la gente que no tiene ingresos. Pero bueno, era como una propuesta de que se pagara en función de lo que cada uno podía pagar. Entonces 500 por 20 empezó pues a ir al distrito, a comunicarle la problemática, y ya nos vamos al año pues quizás 2009, que ya empezaron los primeros problemas con pagos de hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? Se va al distrito pues ya a exponer los problemas de que no hay pisos de alquiler público, no le hacen un entero caso, y bueno, de aquellas lluvias vienen estos lodos. Os contaría más bien cómo funciona 500 por 20 y lo que está haciendo, quizás os haríais un poco más la idea de nuestra manera de trabajar y cómo vamos consiguiendo pues, nuestros objetivos y nuestras estrategias, cómo las vamos. ¿Vale? Nosotros en principio lo que hacemos es acoger familias, hacemos propaganda, si tienes problemas con las viviendas, lo hicimos a través de la ODS, la Oficina de Derechos Sociales del Barrio, y empezaron a llegar familias pues, con verdaderos problemas, que si te desalojan, que sí. Y bueno, ante esto empezamos a parar, ¿cómo se dice? No, es que hay que utilizar el lenguaje muy técnico, ¿no? A dar apoyo a los desalojos, ¿no? Y bueno, se empezaron pues, a parar bastantes desalojos. La cosa se contagió un poquito, la PAP, empezó a funcionar la PAP también por ahí, para los desalojos, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos intentado muchas veces mandar el mensaje de que la vivienda era una bomba que iba a estallar. Y los organismos públicos pues, no han hecho caso, de hecho es algo que está estallando. Y no vemos más gente en las calles, porque se agolpan en viviendas. Nos vienen muchas familias que están viviendo hasta 3 unidades familiares en la misma vivienda, en 6 metros cuadrados.
familias que se tienen que separar porque, bueno, te vas a ir a casa de los suegros, pero no te lo llevas bien con tus suegros. O sea, que yo vivo en casa de mis padres, tú en casa de tus padres, o sea, están llegando pues toda esta problemática, ¿no? Dentro vimos que solamente parando los desalojos, porque al final pues para una vez dos, pero a la tercera te echan, ¿no? A la tercera y últimamente con bastante violencia, ¿eh? Tenemos casos de familias que han entrado a las 6 de la mañana, han derribado la puerta con un yunque, un niño que era epiléptico, le entró epilepsia, el padre se fue hacia ellos, lo cogieron por el cuello, en fin, el hombre creo que hace 2 meses y todavía está en estado de shock. Bueno, pues vimos que con esto no era suficiente, ¿no? Entonces vimos la posibilidad de que había muchos pisos vacíos, ¿eh? Y nosotros pensamos que es legítimo, aunque sea ilegal, pero es legítimo ocupar una vivienda cuando se le está ayudando. Todas estas viviendas que tenemos, bueno, os podría dar unos pocos de datos, ¿no? Por ejemplo, que en España hay como más de 1 millón de viviendas vacías, la mayoría en manos de inmobiliarias y otros agentes económicos, que tocamos en España, contando segundas viviendas, tocamos a una vivienda por 1,8 habitantes, o sea que cada 2 personas de aquí deberíamos tener una vivienda. Y pensamos que es legítimo por parte del pueblo, y más cuando se ha ayudado a estas entidades financieras con nuestro dinero. No podemos permitir que tengan las viviendas vacías, no lo podemos permitir. Pensamos que una sociedad que es capaz de permitir eso es una sociedad fallida, totalmente. Luego hay cosas que dicen, bueno, no hay dinero, no sé qué, pero los pisos están ahí. O sea, sois incapaces de gestionarlo, por decirlo, sois incapaces de retiraros y dejar pasar a gente con otras ideas. Bueno, pues nosotros empezamos a asesorar familias, primero a cómo para su caso, en otro le recibe un abogado, que eso es una figura indispensable, alguien que sepa de qué van las leyes, para que le vea que, bueno, cuál es su situación, qué recursos puede hacer, etcétera, etcétera. De hecho, editamos un pequeño díptico informativo de jurídicamente cómo te puedes desenvolver, etcétera, etcétera. Y bueno, también le hicimos información de qué pasa si tú ocupas un piso. Les dimos información, ¿no? Aquí evidentemente estamos jugando con los límites de la ley, ¿vale? En Estados Unidos es inconcebible, allí creo que vas a la cárcel directamente. Hace poco vieron los americanos y dijeron que allí es inconcebible, vas a la cárcel directamente, ¿no? Aquí tenemos una legislación que no dice que no sea penal, pero hasta la fecha no hay nadie que ocupar una vivienda por necesidad se le haya metido en la cárcel, ¿no? Entonces nosotros pues asesoramos a familias en caso de que necesiten realojarse, pues les informamos jurídicamente, ¿no? Esto además, bueno, al final se culminó, como todos ustedes saben, en la ocupación del edificio Linceón, y bueno, pues eso es un poco el trabajo que estamos haciendo en cuanto a las familias, etcétera, etcétera. Uno de los trabajos que tenemos con familias no es solamente ayudarles, es también el compromiso que ellos deben tener, ¿no? E intentamos que se comprometan a que ellos ayuden a los siguientes que vengan, a que vengan a las reuniones. Pues normalmente son familias que están poco metidas en el movimiento asociativo, de que se den cuenta que agrupándose pues vas consiguiendo objetivos. Y bueno, hasta la fecha pues hay algunas que se van quedando, aunque ya tienen su sitio, se van quedando y eso es muy reconfortante, ¿no? Otro tema, bueno, esto va vinculado mucho al tema bancario, ¿no? El tema de la vivienda, ¿no? Ahora mismo la Caixa, por ejemplo, nosotros trabajamos también la línea política, por así decirlo, ¿no?
por ejemplo, en los bancos, ante la presión, como la Caixa ahora mismo, dice que va a poner 3.000 pisos entre 80 y 150 euros para gente más necesitadas, pero si se van ustedes al Servihabitat de la Caixa, no hay ninguna en Cataluña. Yo mucho me temo que deben estar en los polígonos estos perdidos de Dios que saben que no los van a vender ni alquilar en 50 o 100 años. O sea que realmente hacen el papel de ONG, hacen el papel de buenos, pero... Bueno, en la línea política que también trabajamos, hace poco nos dimos cuenta que Adixa, la Generalitat, tenía muchísimos pisos vacíos. ¿Por qué? Porque las promociones que estaba haciendo la Generalitat y el Ayuntamiento eran para venta, seguían con la venta. Yo, dale que te pego, ¿no? Hasta que los de la venta ya no tienen salida. Porque aunque a ti te lo adjudiquen, que te tienes que apuntar a servicio, etcétera, etcétera. Aunque te lo adjudiquen, luego vas con la nómina de 1.000 euros al banco y se te parte en la caja, te vas y coño, ¿no? Entonces, bueno, pues las primeras familias que se realojaron en pisos de la Generalitat, ¿no? Y nosotros, pues trabajando la línea política, pusimos un poco de acuerdo a la FAP, a varias entidades, CNT, CFT, la PAP, varias entidades, y nos fuimos a Adixa, una tarde y le presentamos una carta al director. Esto cuando habían cambiado ya habían hecho las elecciones del ayuntamiento, que ya habían cambiado. Y bueno, milagrosamente, a los 3 días de llevarles esta carta, dicen que sí, que hay 3.000 pisos vacíos, que es culpa del gobierno anterior, y que se han comprometido a ponerlos a alquiler público social antes de abril. Ahora nos tememos que la transparencia sea nula, porque yo he ido personalmente, a la oficina del habitatge y dice que ya están todas adjudicadas. O sea, en 2 días las han adjudicado. O sea, imaginaros el proceso de selección que habrán tenido. Bueno, en el tema político también hemos trabajado también con las mismas asociaciones en un comunicado para que el ayuntamiento y los ayuntamientos que se quisieran adherir declararan la ciudad libre de desalojo. Pero bueno, lo han firmado muchos, pero a la hora de la verdad no. O sea, sí, lo firmo, pero no hago nada, ¿vale? Entonces, también se propuso al ayuntamiento, ya que está el señor Trías, de hacer una mesa para hablar sobre vivienda. Y bueno, el jueves pasado hubo una mesa sobre vivienda a la cual nosotros no fuimos invitados. Igual es porque decimos lo que no se debe. Y fue ni más ni menos para el ayuntamiento decir que va a pagar 6 meses a los que vayan a desalojar, les va a pagar 6 meses para ver si pueden solucionar la historia. Punto 1. Esto ya se hacía antes, y lo hacían a través de asistencia social, veían tu caso, y si veían que a los 6 meses tú podías seguir pagando, te lo daban, si no, no te lo daban. 2. Estamos trasladando el problema 6 meses más, porque ahora ni Dios es capaz de encontrar un trabajo ni de aquí 6 meses, ni de aquí cierto tiempo. 3. A ti cuando te llega la carta de desalojo, te dan 1 mes, 2 meses, ahora incluso 10 días según esta ley que ha salido del alquiler, del desalojo express, que en 10 días te pueden echar, que rápido pasa el tiempo. Y pues, ¿qué pasa normalmente? Este lunes vamos a ir al distrito a preguntarles esta ley cómo la van a... O sea, esto que han sacado de los 6 meses, cómo lo van a gestionar. Porque si yo de aquí 2 meses no puedo pagar, sé que no voy a poder pagar porque me han echado de la empresa, ya no voy a cobrar ni los 400 euros, en fin. No voy a poder pagar mi alquiler, yo pido ahora a la asistente social y me darán de aquí 6 meses
vamos a ver, o sea, nuestra idea es llevar allí familias y decirles, estas familias las van a echar, ¿dónde tienen que ir mañana para que ustedes les den 6 meses más? O sea, hay que ir allí, hay que ir al sitio y decírselo claramente, o sea, porque es muy fácil pues decir eso, vamos a pagar 6 meses y luego la realidad es, todos sabemos que son ambas, ¿no? Y bueno, ¿qué más os podría contar? Bueno, esperamos que el próximo escenario por la derecha sea un poco más duro en cuanto a esto. Y entonces creo que está muy bien pues hacer trabajos de desobediencia civil para saber un poco siempre la legalidad, cómo la manejamos, para definir estrategias que con pequeños objetivos. De hecho, bueno, el otro día estuve en el Foro Social Catalán y también están manejando ahora temas de desobediencia civil, temas de estrategia, pequeños objetivos a conseguir, y todo eso es lo que más o menos os quería contar. Gracias.